Y bueno, ya está con nosotros aquí en estudio el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado. Muchas gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Encantados por recibirlo. Bueno, para hablar un poco de esta nueva normalidad que comenzó en el día de hoy, cómo se han adaptado al movimiento de usuarios. Bueno, nosotros teníamos previsto y durante la semana pasada estuvimos estudiando algunas alternativas para poder estar de alguna manera en condiciones de dar respuesta a lo que podía ser el aumento en la venta de boletos que se podía dar hoy, sin estar seguros absolutamente de cuántos eran los comercios o qué otro tipo de actividades iban a empezar. Hemos decidido que funcionen el 75%, estábamos brindando el servicio hasta el jueves pasado del 60%, el 75%. Esto quiere decir que en Montevideo las 4 empresas lo que están brindando hoy son 200 unidades más en la calle a partir de todo el día. Y se puso más capacidad que sí, la gente usando los servicios. O sea, hoy desde el principio, desde el 13 de marzo, el sistema de transporte en general y en todo el país, diría yo, ha doblado la oferta a la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que la oferta no es lineal, que hay determinadas horas que son más complicadas para cumplir el servicio, porque tenemos características en Uruguay, en Montevideo especialmente, muy especiales. Hay 2 horas en la mañana que toda la gente entra a trabajar y viaja durante esas 2 horas hacia el centro, y hay 2 horas en la tarde que son las horas pico que todos conocemos. Entonces, siempre estuvimos poniendo una oferta que está en el doble de la demanda que podemos tener. Hoy, pero ¿cómo se maneja en cuanto a la capacidad? Bueno, hoy comenzó un movimiento más importante de gente, bueno, a sus funciones y demás, pero ¿cuánto sería lo estimativo, lo ideal en la capacidad del ómnibus para evitar contagios y demás? Bueno, yo lo resumiría con sentido común. El tema es así. Evidentemente hay una nueva normalidad donde el tema sanitario tiene que estar por encima de todo y primero, antes que nada. Nosotros hemos respetado esos protocolos desde el principio, al principio el alcohol en gel, al principio no se conseguía, después gracias a las gestiones del SINAE se consiguieron, después, bueno, vinieron determinadas cuadrillas que están en todas las terminales, que están limpiando a las unidades cuando llegan. Un coche sale de Punta Carreta, lo limpian cuando llega a la aduana, en ese corto trayecto, pero cuando llega están esperándolo para limpiarlo. Entonces, en primer lugar, lograr que el habitáculo del ómnibus tenga la garantía de los máximos cuidados que tenemos a nuestro alcance. Eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con todas las unidades. Y luego, tratar de tener una oferta que permita, salvo alguna situación que sea muy especial, que a veces se da por el propio clima, claro. Bueno, tratar de que los coches estén circulando, en el mejor de los casos, con los asientos ocupados y con lo razonablemente de personas paradas para que puedan viajar de la forma más segura. Ese es el sentido común que nosotros podemos hacer. Y por eso aparece el tapabocas en determinado momento como un elemento que también es importantísimo. Importante para el trabajador, porque está en la primera línea de riesgo. El trabajador lo tiene que usar en forma obligatoria, porque hay una resolución de la Intendencia, y hemos controlado, y podemos decir que el 100% de los trabajadores en ómnibus, en taxi, están usando el tapabocas, y está el tapaboca o el uso del tapaboca o la exhortación a la población. Hay aumentos, se constata un aumento de los usuarios que están tomando las medidas pertinentes en cuanto a la mascarilla. Sin duda. Nosotros creemos que nuestra gente es muy responsable, la gran mayoría. Cuando comenzamos con esta campaña del uso de tapabocas, el 10% de las personas que ya venían arriba de la unidad utilizaba tapabocas. A 10 días de ese inicio de campaña, hoy yo le puedo decir que por encima del 80%, bastante por encima del 80%, la gente ya está viniendo con tapabocas. ¿Por qué? ¿Es una obligación? No, se puede poner eso como obligatorio
al pasajero tampoco se puede poner, pero la obligación tiene que ser, bueno, la condena social, bien, el subirse a un ómnibus, saber que vamos a estar en un habitáculo donde todos tenemos que cooperar de alguna manera para que sea lo más seguro, porque el que viaja en el transporte público es porque no tiene otro medio en ese momento de utilizarlo, bueno, hacerlo de la manera más responsable, de la misma manera que pagar con tarjeta, para evitar la transacción y el uso del dinero. Salgado, a propósito del uso de mascarillas, bueno, vamos a compartir un informe respecto a lo que pide la Intendencia, porque creen que el uso de mascarillas en el sistema de transporte debe ser obligatorio. Según el último relevamiento de la Intendencia de Montevideo, el 78% de los usuarios del transporte público de pasajeros utiliza tapabocas. Pero, ¿qué pasa con ese 12% restante? Según los propios trabajadores, que sí están obligados a usar mascarillas, en varias ocasiones hubo problemas entre los pasajeros. A veces, situaciones realmente incómodas donde los trabajadores han tenido que intervenir. El problema de la Intendencia de que realmente saque una resolución para que los pasajeros usen el tapabocas. Desde la Intendencia se asegura que por ahora el uso no es obligatorio de las mascarillas porque se siguen los lineamientos del gobierno. Nosotros lo que hicimos fue plegarnos a la estrategia definida por el Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo, que fue la exhortación al público para que utilizara el tapaboca, y está bueno que exista ese control social y que el que sigue sin utilizarlo se sienta controlado por la propia sociedad. Pero el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo comparte que habría que generalizar el uso del tapabocas en los ómnibus. Tengo la opinión de que vamos a tener que pasar un escalón en algún momento de alguna medida un poco más coercitiva, porque esto nos pasa siempre en materia de tránsito, pasó con el uso del casco, con el uso del cinturón. Lamentablemente hay una porción muy pequeña de la población que en este caso además no solo pone en riesgo su vida, sino que pone en riesgo la de los demás. Entonces yo creo que ahí, en coordinación con el Poder Ejecutivo y con los estudios jurídicos y los avales jurídicos que nos permitan tomar alguna medida, lo vamos a tomar, pero siempre cuidando de que el que realice el control último no termine siendo ni el guarda ni el guardaconductor, porque ya tienen demasiado los trabajadores del transporte situaciones que atender, tienen que manejar, tienen que conducirse en determinadas condiciones que ya son de bastante estrés como para sumarle un problema más al personal de plataforma. Buscaremos los mecanismos con el Gobierno Nacional para que en algún momento ese pequeño porcentaje de personas que siguen negándose a utilizar un elemento tan sencillo como un tapabocas, bueno, no puedan acceder al ómnibus si no lo utilizan. Bueno, ya más o menos ya se manifestó antes, obligatorio o no. Muy sencillo, no estoy absolutamente para nada de acuerdo con la primera persona que habló y que habla de la obligación. Yo apuesto a la gente. Los uruguayos han demostrado muchas veces la responsabilidad que tienen y en esto lo han demostrado desde el principio, la gran mayoría. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el director de movilidad y creo que de a poco la gente, hace 10 días que estamos, dentro de pocos días... Decía de un 10 a un 80% el aumento. De un 10 a un 80, y la gente se va a ir acostumbrando y lo va a incorporar, porque además la gente necesita el tapabocas para ir a determinados lugares que ahí sí son obligatorios porque pueden. En el transporte, aunque se quisiera, no hay norma que pueda, en el transporte público, justamente por ser público, la obligatoriedad del tapaboca. Salgado, compartimos ahora lo que opinan los usuarios. La verdad que me parece bien. ¿Cree que debería ser obligatorio que la Intendencia obligue a la gente a usarla? Sí. Creo que es la mejor opción para poder cubrir a la gente de que esta pandemia nos está afectando a todos y en parte también nosotros somos los responsables de evitar que esto se siga propagando y de que toda esta situación se pueda aplacar de a poco. Sí, creo que sí, que es muy necesario para que todos estemos bien. Debe ser obligatorio, pero no todos la usan. No todos la usan. No, el chofer y el guarda, el chofer guarda sí, pero la gente que viaja no todos la usan. Usted como usuario del transporte, ¿cómo ha visto? ¿En general la gente utiliza mascarillas en las unidades? La mayoría de la gente sí, hay mucha gente que no, mucha gente que sigue reacia a utilizar tapaboca, a cuidarse, a utilizar alcohol en gel o guantes o lo que fuere, pero es la mejor manera para poder prevenir esta pandemia. Sí, creo que sí, que ahora estamos tomando más conciencia de que es necesario. Si se ve más ahora, que la gente se concientizó más, sin duda. ¿Usted se ha acostumbrado a utilizar, cree que es importante? No me acostumbro fácil, pero pienso que es una necesidad que tenemos todos, ¿verdad? Bien.
porque uno nunca sabe con quién está en el ómnibus y más en el ómnibus. Pienso que debería declararse de carácter obligatorio. Bien, Salgado, ¿tiene números frescos en cuanto al aumento de los boletos? Sí, aumentó significativamente. A partir del inicio de esta pandemia, del 13 de marzo, hubo un escalón que se dio el martes después de turismo, cuando comenzó luego de la licencia de la construcción, que ese fue del orden de los 5.000, 6.000 boletos de aumento a lo que se venía vendiendo, que fue el pico menor. Es un aumento mayor, estamos hablando de aproximadamente unos 18.000 boletos para ser exactos en el día de hoy. El día todavía está funcionando, pero yo creo que es un aumento bastante significativo para esta situación en la que estamos. Un día normal, un día como hoy, si fuera la normalidad total, la anterior, se estaría vendiendo... el año pasado, por ejemplo. Ahí está, el 4 de mayo del año pasado se vendían 500.000 boletos en un día como hoy. Hoy, con este aumento significativo para la poca cantidad de boletos que se está vendiendo, yo creo que vamos a terminar en unos 175.000 boletos en ese eje. La caída es muy grande, tuvimos caída del más del 80% en la venta de boletos, y estaríamos previendo de que mayo, de acuerdo a los movimientos y a los gremios que se van a ir incorporando en la actividad, podríamos estar en un 60% de caída. Esto va a ser muy lento, evidentemente. Lo que tenemos que hacer, las empresas de transporte, es estar continuamente atentos a que, a medida que el público se va incrementando, a ir mejorando el servicio. Bien. ¿Esto cuánto ha implicado? ¿Cuántos trabajadores están hoy en seguro de desempleo? Bueno, nosotros tenemos dos sistemas todavía en el día de hoy. Tenemos aproximadamente unos 800 trabajadores de los 4.000 que trabaja, 4.400 que trabajan en el seguro de paro, pero también tenemos algunos trabajadores haciendo su goce de licencia anual. O sea, tenemos los dos sistemas. El goce de licencia anual trae aparejado un esfuerzo financiero importante por parte de las empresas. Hemos adelantado las licencias de todo el cronograma hasta fin de año, ya estamos terminando las licencias de todo el personal, pero lo utilizamos también como una de las herramientas para no utilizar como primera medida la utilización del seguro de paro. Con un seguro de paro que no es sinónimo de que ninguno de los trabajadores quede sin ser nuevamente convocado. Es rotativo y, en definitiva, es para volver a trabajar. Es simplemente para tener la gente justa para cumplir el servicio. Juan Salgado, ha sido usted muy amable por venir. Un gusto, que pase muy bien.